Greetings, everyone. This is Ayman Tarabishi, ICSB Executive Director and also Deputy Chair of the Department of Management at GW. I'll keep my introduction short because I'll hand it over to the Presidential Award recipient, Professor Analia Pastran. Congratulations on winning the award and hosting us here. It was just announced June 27, so she has been hosting the Intercambios webinars. Analia, delightful to see you here. Congratulations again, and the floor is yours. Thank you so much, Dr. Darvishi, for the award and the recognition. I'm very happy and happy to have this new series of webinar in Spanish. So, well, I'm going to switch in Spanish. Hola a todos y a todas, bienvenidos a esta cuarta serie de seminarios en español que está haciendo el Consejo Internacional de Pymes. Y en el día de hoy tenemos un invitado muy especial, propuesto por el Consejo Internacional de Pymes de Argentina, la doctora María Fernanda Andrés, quien conoce hace mucho tiempo al doctor Hugo Cantis y lo ha propuesto para esta webinar. Así que, bueno, presentarlo primero al doctor Hugo Cantis. Recibió en 2016 el premio Startup Nations Award for Groundbreaking Policy Thinking de la Global Entrepreneurship Network por su contribución al cambio de la mentalidad de los gobiernos de la región hacia un enfoque sistémico y el emprendimiento dinámico. Es especialista en diseño, asesoramiento y evaluación de programas institucionales y políticas para fomentar el emprendimiento con 20 años de experiencia. Director de PRODEM, un centro de estudios y asistencia técnica pionero para el desarrollo del emprendimiento y la innovación en América Latina, que nace en el Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento hace 15 años. También dirige allí la maestría en Economía y Desarrollo Industrial con especialización en pymes de la misma universidad, el seminario Taller para Profesionales del Ecosistema Emprendedor de América Latina y Dinámica Emprendedora, la newsletter del PRODEM. Bueno, entre otros tantos distinciones y reconocimientos que tienes, Hugo, un placer que nos acompañes en este seminario en español. Bueno, ahora nos compartirás, sobre todo en este tema particular que nos convoca, cuáles son los impactos y las respuestas ante el COVID-19 en los ecosistemas de emprendimiento en América Latina, qué es lo que está ocurriendo en la región, es el tema que nos convoca en particular el día de hoy, y bueno, te escuchamos con todo gusto. Muchas gracias, Analia, un gusto, gracias a Ayman también, al ICSB por esta invitación, así que efectivamente vamos a compartir la pantalla, vamos a ver, siempre toma algún minutito que esto hasta que... Mientras les voy recordando a los participantes que a medida que lo vayan escuchando al doctor Cantis, nos acerquen sus preguntas al chat de acá mismo en Zoom, tienen la posibilidad de preguntas y respuestas, y al finalizar la exposición vamos a dar curso a las preguntas que ustedes tengan, y el doctor Cantis las estará respondiendo. Muchas gracias. Ahí están viendo que he compartido pantalla, Analia. Perfecto. Bueno, buenísimo. A ver, nosotros estuvimos haciendo una encuesta en los ecosistemas de América Latina, ya era cosa de mes y medio, si no me equivoco, tratando de entender qué estaba pasando, y es muy probable, estamos previendo hacer una actualización de esto para ver cómo continúa este proceso. Nosotros levantamos información de encuestas a emprendedores y empresas jóvenes, quiere decir desde aquellos que estaban con su proyecto previendo emprender, haciendo las cosas para emprender, hasta empresas jóvenes, es decir, las que tienen de 4 años hasta 15 años. La composición abarcó 19 países, el mundo de las que tienen hasta 3 años de vida son un poquitito más del total, 58%, y las que tienen de 3 o más, 42%. Como ustedes pueden ver, en el gráfico hay una diversidad de sectores, con lo cual, por un lado, tenemos una muy buena cobertura, pero después vamos a poder diferenciar el impacto en función de los sectores, dado que a modo de anticipo comento que hay diferencias significativas entre sectores. También indagamos cómo la están
llevando, cómo están reaccionando las organizaciones del ecosistema en su diversidad, ¿no? Esto es las incubadoras, las aceleradoras, otras instituciones, los gobiernos, inversionistas, universidades, consultoras. Entonces tuvimos respuesta de más de 400 organizaciones. Y lo primero que hay que decir, comenzando por los emprendedores y las empresas jóvenes, es que el impacto es verdaderamente muy significativo. 83%, es decir, 8 de cada 10 está en lo que hemos denominado gran impacto, impacto significativo, que comprende tanto a los que tuvieron que dejar de vender, que son dentro de este 83 la mayoría, 53%, y otro 30% que les cayó significativamente las ventas. Otro tanto puede decirse en lo que respecta a la producción, con números ligeramente diferentes, y casi similares, casi idénticos en lo que respecta al flujo de fondos, que obviamente si se impactan las ventas, el flujo de fondos también va a sufrir. También hay que decir que de los que aún no habían arrancado, los que estaban en fase de proyecto, 50% se detuvieron, o sea, frenaron las actividades que estaban llevando adelante como para implementar su emprendimiento. Ahora, hasta acá hablamos de números, de negocios, y sabemos muy bien todos que detrás del emprendimiento está la gente, los emprendedores, los equipos emprendedores. Entonces, nos pareció muy interesante ver si además de lo que tiene que ver con el negocio en sí, qué pasaba con los equipos. Y ahí vemos que 2 de cada 3 equipos manifestaron que al menos uno de sus miembros estaba en un desánimo importante, o sea, estaba afectado anímicamente. Y en lo que respecta a cómo veían que la cosa seguía, efectivamente no se equivocaron cuando les consultamos, porque cuando veíamos si el próximo mes, y esto ya ocurrió, cómo veían la cosa, bueno, estaban pesimistas. Si bien no tenemos una medición hoy, lo cierto es que ese pesimismo, si la previsión de ellos se cumpliese, estaríamos en una situación de un impacto mayor. Siempre sabemos que los emprendedores tienen una capacidad de reconvertirse, de reaccionar, de sobrevivir, pero en ese momento el 59% nos dijo que podía aguantar hasta 2 meses y 30% hasta 1 mes. Entonces, la situación que nosotros captamos es verdaderamente muy, muy complicada. A modo de respuestas, lo primero que uno dice es, bueno, por ahí el teletrabajo es una primera reacción que hay que considerar, y ahí lo que vemos es que poco más de 1/3 había implementado el teletrabajo, cosa que pensamos inicialmente que iba a ser mayor. ¿Por qué no es mayor, o inclusive aquellos que lo han implementado, con qué dificultades se encuentran? ¿Por qué estos avances estaban siendo tan parciales? Bueno, en primer lugar porque manifestaron que las tareas, los sistemas no estaban pensados para el teletrabajo. No es algo que uno aprieta un botón y ya está. Hay que revisar cómo está organizado los procesos, los sistemas. Por otro lado, los emprendedores en sus hogares están también afectados por las preocupaciones, los compromisos, problemas de espacio para trabajar y mudar su actividad ahí, y manifestaron que su concentración se veía bastante afectada. A ello sumándole que, bueno, que muchos tienen limitaciones de acceso a una internet de alta calidad. Es decir, muchas veces las medidas de alivio buscan, o los programas de apoyo buscan facilitar el acceso a computadoras, a software, pero como estamos viendo ahora mismo, la problemática es más abarcativa y multidimensional. Respuestas defensivas en general, y ahí siempre el tema del financiamiento es clave y el de los recursos humanos también. Bueno, un 28% cuando le preguntamos cómo preveían financiarse manifestó que no sabía. Y 1/3 que, bueno, preveía postergar impuestos, el pago de impuestos, de servicios, como para poder sobrevivir. Solo 30% manifestó tener reservas propias, quiere decir que estamos hablando que más de 2/3
tenían que hacer bootstrapping como es típico en los emprendedores, pero de una manera mucho más, digamos, complicada que lo que los emprendedores suelen estar acostumbrados. 28% atrasando el pago a proveedores. Fíjense que solo uno de cada 4, 26% en realidad, para ser más precisos, preveía que iba a poder tener un crédito bancario. Y uno de cada 5 preveía que, bueno, que los socios no iban a cobrar, iban a postergar sus propios pagos, ¿no? Es decir, ya iban a apelar a ahorros personales. En materia de recursos humanos, hasta ese momento al menos, no había existido todavía un ajuste muy severo, en parte porque buena parte de ellos tienen equipos de trabajo pequeños, con arreglos flexibles, y 23% había suspendido gente, 23% del otro lado no había hecho nada, 8% solamente despidió bajo contratos. Sí estaban como revisando, redefiniendo turnos, tareas, es decir, fórmulas que permitieran amortiguar el impacto de la crisis sin tener medidas muy drásticas hasta ese momento. Cabe decir que en algunos países, por ejemplo en Argentina, lo que tiene que ver con despedir gente está prohibido en este momento, ¿no? Entonces, desconozco en cuántos países esto es así en este momento, pero quiero decir que hay regulaciones también y hay ayudas de gobiernos también que inciden en las decisiones sobre los recursos humanos. Tomando nuevamente el caso de Argentina, aproximadamente la mitad se calcula de los salarios privados los está cubriendo el gobierno. Entonces eso también incide en estas decisiones. Yendo al ecosistema, la mirada de los emprendedores al respecto es bastante crítica. Casi la mitad dijo que la respuesta de apoyo del ecosistema de sus organizaciones es lenta o es insuficiente, e inclusive 29% dijo en ese momento, claro que pudo haber existido ya reacción, era inexistente. Entonces, a la hora de buscar apoyo, ¿con qué contaban? Y con el equipo propio, digamos, del emprendimiento, seguido de familiares y amigos, es decir, la red social más cercana. Le seguían después, pero a la distancia, colegas empresarios, y lo que uno ve es que las instituciones, las organizaciones del ecosistema no estaban a la luz de la percepción de ellos, de sus realidades, teniendo un rol protagónico. Y es entendible esto porque la verdad es que las propias organizaciones del ecosistema estaban impactadas cuando las contactamos. Recuerden que estamos hablando de 420 organizaciones, ¿no? De 18 países, es decir, que estamos tomando, más allá de que en cada país, en cada ecosistema, haya instituciones más ágiles, pero la verdad, o más resilientes, como vamos a ver enseguida, lo cierto es que 2 de cada 3 directamente o detuvieron o disminuyeron significativamente su trabajo con los emprendedores. Quiere decir que estas organizaciones se vieron tan impactadas con los propios emprendedores. Y solo 1 de cada 4 tenía en ese momento el optimismo de que pronto iba a recuperar su nivel de actividad. Es decir, el panorama bastante serio, ¿no? Obviamente. Y para responder por qué esto se estaba dando así, más allá de que detrás de esta respuesta también hay que considerar que las cuestiones de confinamiento, la dificultad para adaptarse, inciden, naturalmente, no es una cuestión de solamente déficit institucional. Los principales problemas, por ejemplo, claro, estas organizaciones no están pensadas, así como el teletrabajo no estaba pensado en la organización, los procesos, ni los sistemas de los emprendimientos y las empresas jóvenes, los servicios de las organizaciones de apoyo del ecosistema no están diseñadas ni implementadas para este tipo de necesidades, sino para otras que tienen que ver con muchas veces gestionar capitales semillas ante los gobiernos o por el otro lado, bueno, ayudar a modelar el negocio, desarrollar networks, etc.
Acá la verdad es que hay una tarea inmediata, hay tareas más inmediatas que tienen que ver con si habitualmente es el capital semilla. Bueno, ahora gestionar los alivios que suelen disponer los gobiernos cuando se adaptan a la realidad de los emprendedores, obviamente. Disponer escucha, mentoring, todas estas cosas por parte de empresarios y consultores con experiencia en crisis. Bueno, la verdad es que 68% reconoció que no cuenta con estos servicios apropiados para las necesidades de los emprendedores en la emergencia. Y por el otro lado, 2 de cada 3 dijo que su propio funcionamiento futuro era incierto porque estaban viendo una caída significativa de sus fuentes de financiamiento. Y al igual que los emprendedores, 1 de cada 2 manifestó que había una caída anímica en sus equipos. Aún así, 3 de cada 4 organizó alguna actividad online con emprendedores, aunque con dificultades, porque las propias limitaciones de los emprendedores para acceder a Internet de calidad, que ya mencionamos, aparecen al tope de estas dificultades. Las propias organizaciones del ecosistema no tienen recursos humanos formados para el teletrabajo, además de cuestiones de dificultades de software o de mala calidad de Internet en la propia institución, ¿sí? Entonces, cuando uno ve, se encuentra por la positiva con que 8 de cada 10, si bien suspendió, dijimos que 2 de cada 3 habían frenado su actividad con emprendedores, de todas maneras eso no quiere decir que no los hayan contactado, frenaron sus actividades regulares, obviamente. 8 de cada 10 los contactaron para ver cómo estaban, pero solo 1 de cada 2 accedió a una información que le permitiera entender la realidad de los emprendedores. Y las actividades que implementaron son actividades online, más tradicionales, si se quieren, como cursos, webinars, charlas, y muy pocos, como les decía, pudieron avanzar hacia acompañamiento, mentorías o apoyo en la gestión de los alivios que disponen los gobiernos. Entonces, yendo de nuevo a los emprendedores, ¿cuáles son sus principales demandas? Bueno, así como hay capital semilla para implementar el emprendimiento, demandan capital semilla para sostener la actividad emprendedora, poder postergar el pago de impuestos, que muchos gobiernos demoraron y todavía no terminan de definir postergaciones de estos impuestos, refuerzos de capital, aquellos que accedieron a capital semilla piden refuerzos para, bueno, no perder el que ya recibieron, créditos para capital de trabajo, las empresas que ya tienen un poco más de trayectoria y pueden acceder a créditos, cofinanciación del Estado de los salarios, y no todo tiene que ver con los costos, también está la demanda, naturalmente, que como vimos al inicio está súper impactada. Entonces, ahí 2 de cada 3 identificaron que las compras del Estado, al menos para ciertos sectores, naturalmente si se implementan con la agilidad para las gestiones y para los pagos, podrían ayudar a sostener la actividad. Y por último, reducción de las tarifas de servicios. Como me interesa escucharlos y saber si hay preguntas o promover el intercambio al que se busca con estos diálogos, quiero cerrar con esto, ¿no? Con unos comentarios finales y un llamado a la acción, ¿no? Un llamado a la reacción de aquellos gobiernos, de aquellas instituciones, del ecosistema, organizaciones financieras que todavía no hayan conseguido avanzar en esta agenda, ¿no? Vimos un impacto muy negativo sobre emprendedores, empresas jóvenes, instituciones, y que esto no es algo que tenga una perspectiva, que si bien es bien variable entre países, y ahora voy a decir algo al respecto, bueno, las sombras todavía no se disiparon y las nubes, digamos, están tapando el sol. Las respuestas del ecosistema tardan en llegar y no terminan de ajustarse a la demanda de los emprendedores. Y en ese sentido quiero decir, nosotros, no lo tengo acá en la presentación, pero quiero puntuar 2 cuestiones. Que no en todos los sectores el impacto fue por igual, hay un contraste muy fuerte entre sectores como los culturales, turismo, algo que no los va a sorprender, el comercio minorista, de un lado, los más impactados,
Y del otro lado, salvo cuando se trata de actividades esenciales que pudieron continuar, como alimentos o algunas otras cosas, y por el otro lado, bueno, los sectores de tecnología, particularmente ligados a, bueno, estas necesidades de la virtualidad de hoy en día, si bien también se vieron afectados mucho menos. Para que sea una idea, estos sectores más impactados, el 80 y pico por ciento tuvo impacto alto, mientras que los sectores de tecnología, solamente un 30% tuvo un impacto alto. Y en cuando vamos a hablar de ecosistemas, bueno, los países centroamericanos, salvo Costa Rica, tuvieron los mayores impactos y los menores niveles de resiliencia. Además de los centroamericanos, diría que los países pequeños en general, salvo Uruguay. Uruguay es el ecosistema donde el impacto ha sido menor y donde la capacidad de respuesta, de adaptación de servicios, de contar con servicios apropiados para la emergencia ha sido mayor. Compartiendo este lugar, aunque un poco menor medida, Chile, que naturalmente el impacto de la pandemia es muy diferente en Uruguay que en Chile, esto hay que tenerlo en consideración. Pero si uno quiere ver los ecosistemas que mejor respondieron, tiene que naturalmente considerar a estos tres, ¿no? A Uruguay y Chile, y también en su flexibilidad para adaptar servicios, Costa Rica. Así que el resto, en particular, bueno, hace falta actuar rápidamente para que los emprendedores y el ecosistema sean parte de la solución y de la salida de la crisis. Sabemos que los emprendedores y las empresas jóvenes suelen, después de las crisis económicas, ser unos motores de recuperación fenomenales, pero eso siempre y cuando no se dañen estos motores como estaría ocurriendo. Y ahí los gobiernos tienen un rol muy fuerte que jugar. ¿Por qué? Porque prestan particular atención a que sobrevivan las pymes o las empresas consolidadas, y muchas veces esas medidas a veces no son efectivas ni para las propias pymes, porque por ejemplo el sistema bancario, que es el puente para el acceso a financiamiento en condiciones preferenciales, vemos que en muchos países no está funcionando de una manera tan efectiva como debería ser o tan eficiente. Y cuando estamos hablando de emprendedores sin trayectoria, naturalmente que esos canales no son los más apropiados. Entonces el foco de atención, ya ahora sí para terminar, no solo deben ser las empresas, los emprendedores, sino las mismas personas que están detrás de esto, como decíamos antes, y las instituciones del ecosistema, que podrían bien ser un puente de gestión, de llegada con alivios. ¿Para qué? Bueno, para preservar el capital humano y organizacional de emprendimientos y empresas jóvenes, para que, como recién decía, pueda este motor ayudar a una recuperación más ágil a la salida de la crisis. Así que por mi parte era esto lo que quería compartir, no quiero extenderme más. Y bueno, Analía, dejo nuevamente en tus manos continuar con la dinámica que está prevista. Bueno, Hugo, la verdad, una presentación y un panorama bastante claro, con cifras muy concretas que ilustran lo que está viviendo la región con respecto a los impactos de esta pandemia. Una pandemia que se nos presenta sin previo aviso, ¿no? También hay varios indicadores que muestran claramente, bueno, este nivel de respuesta que se ha ido dando sobre la marcha, porque lamentablemente no hubo posibilidad de previsión. Y aquí tengo dos preguntas de Carlos López que nos acerca. La primera es, ¿estos emprendedores qué tipo de productos generaron y a qué segmento de mercado, nacional o internacional? Si quieres, después te hago las otras, sí. O hacer las otras y después Okay. tomamos como prefieran, no sé, como quieran ustedes. Ok, bueno, luego pregunta, ¿cómo observa usted el futuro de trabajo en estos ecosistemas y el trabajo del futuro? Y por otro lado, ¿qué porcentaje de estos emprendedores están bajo el esquema de startup? ¿El esquema de startup, dijiste?
Sí. A ver, vamos por partes. Los sectores vimos en una de las primeras, no podría decir productos, sí, al Mm. principio vimos que había una diversidad muy amplia de sectores. Nosotros no preguntamos cuáles eran los productos, quisimos la realidad en medio de la crisis, llegar a los emprendedores, pero no quisimos abusar en cuanto a detalles de preguntas y bueno, la verdad que con 2000, casi 2.300 respuestas, entrar en niveles de detalle de productos, además procesarlo hubiera sido bastante laborioso y nos interesaba salir muy rápido con las respuestas para que los gobiernos y los ecosistemas puedan reaccionar y, bueno, acudir en el apoyo de los emprendedores. Lo que tiene que ver con exportación, la minoría es la que exporta, la mayor parte de los emprendimientos son emprendimientos que se dedican a mercados internos. Hay un segmento que podríamos catalogar como que ha conseguido en los últimos 3 años tener un mejor desempeño a la luz de que teniendo una corta vida tienen un tamaño mayor, siguiendo clasificaciones convencionales en la materia, y debo decir también que ellos son los que tienen un menor impacto, así como los tecnológicos, los que podríamos asimilar a lo que nosotros conceptualizamos como que vienen siendo más dinámicos, porque tienen una corta vida y ya han superado el umbral o el techo de la microempresa, esos posiblemente porque esa performance previa les da mayores espalda y también seguramente si fueron previamente más dinámicos es porque tienen mayores capacidades. Ellos están sufriendo un poco menos, pero cuando decimos un poco menos estamos diciendo cuestiones de magnitud, no de direccionalidad. Y la otra pregunta era la que tenía que ver, bueno, hay una que contesto más rápido, que es la de condición de startup, si es que estoy entendiendo bien, porque ahí hay cuestiones definicionales de qué entendemos por startup, y si vamos a la definición de Steve Blank es una cosa, y si vamos a la literatura más amplia de entrepreneurship, donde venimos hablando de startup, mucho antes, desde que Steve Blank acuñara esa definición, va a cambiar la respuesta que yo pueda dar. Entonces ahí, si ustedes quieren aclarar la definición, no tengo problema, y si no, bueno, quedará para otra instancia. Después Ahí le está... invitamos a Carlos que nos, si nos quieres aclarar acerca a qué te refieres más concretamente, con todo gusto respondemos, sí. Ahora cuando escriba. Por otra parte, ¿cómo observa el futuro de trabajo en estos ecosistemas y el trabajo del futuro? A ver, si entiendo bien la pregunta, si lo que quiere decir es si los ecosistemas de emprendimiento van a contribuir a la generación de empleo, si es esta la pregunta, yo creo que confío en que sí. Confío en que va a haber mucho reemprendimiento en la medida en que los gobiernos dispongan facilidades para el reemprendimiento y apoyos para el reemprendimiento. A ver, si bien una crisis de esta naturaleza es inédita, porque ni la crisis de 2008-2009 tiene estas características, posiblemente haya que remontarse hacia la crisis del 30 para verlo, pero no tenemos estadísticas de emprendimiento tan lejanas. A ver, podría basarme, o sea, si uno va a la crisis del 2008-2009, sabemos que hubo un periodo inicial donde al emprendimiento le costó reaccionar en Estados Unidos, por ejemplo, y hay estadísticas al respecto. Pero también hay evidencias posteriores de que el grueso del empleo neto que se crea vuelve a estar en manos de los emprendedores, las empresas jóvenes y las pymes. Hay estudios en ambos sentidos. Entonces yo creo que eso va a ocurrir y el reemprendimiento va a ser muy importante y también va a ser muy importante la aceleración que ya estamos viendo en lo que tiene que ver con la transformación digital y el cambio tecnológico.
¿Por qué? Porque estos segmentos de emprendimientos, de startups, ya hoy en América Latina y en general, son vehículos muy importantes para la transformación digital y el cambio tecnológico. Entonces, va a haber dinamización de los puestos de trabajo que se generen en este tipo de empresas, sin lugar a duda. Va a haber otros que van a ser perdedores, muy probablemente. El sector de turismo, cuando uno lee las declaraciones del fundador de Airbnb, bueno, ya ahí uno ve que va a haber mucha pérdida más que ganancia. Pero la realidad es que yo creo que todavía va a haber un saldo neto positivo, pero va a haber un recambio importante en la composición de los sectores que generan empleo. Y esto va a depender, como decía, de las medidas que tomen los gobiernos, y va a depender también de los países, porque los distintos ecosistemas están en un punto de partida diferente, inclusive para aprovechar las oportunidades que se van a generar para los emprendimientos de estos perfiles tecnológicos. Entonces, dependiendo de cómo consigan, desde qué punto de partida y desde qué accionar de gobiernos y organizaciones del ecosistema, digo, ahí va a depender de eso las posibilidades de generar puestos de trabajo. Y el futuro del trabajo, yo no soy un especialista en mercado de trabajo, con lo cual yo ahí creo que yo digo, no voy a dejar de compartir con ustedes como cualquiera, pero sin ninguna opinión calificada. Yo creo que el futuro del trabajo en el mundo que se viene va a verse muy afectado porque si bien es cierto, en estos nuevos sectores va a haber nuevo trabajo, ya esta es una discusión que viene de antes, pero se va a acelerar el cambio tecnológico sin lugar a duda y eso va a implicar, por un lado, nuevos puestos de trabajo, pero por el otro lado va a haber desplazamiento en sectores tradicionales y bueno, estas discusiones en torno a la velocidad de la recuperación de la economía, si es una B corta, una U, una L, una M. Ya hemos visto buena parte de las letras del abecedario y hay mucha especulación. Y hoy mismo estaba leyendo un artículo de si Europa va a poder recuperarse más rápido que Estados Unidos, a diferencia de la crisis del 2008-2009, por distintas razones. Lo cierto es que todavía no sabemos. Creo que hay que esperar un poco y hay que seguir de cerca a ver cómo va a evolucionar esto. Bien, ahí hay una pregunta que le hacen que en parte ya la ha ido respondiendo. ¿Cómo observa el sector del emprendimiento en las tecnologías de la información y desarrollo de software en América Latina? Y a eso se refería un poco más con respecto a las startups en el esquema más de las TICs. Claro, bueno, a mí me parece que volvería sobre lo que dije antes, ¿no? O sea, las startups en el sentido de empresas tecnológicas escalables, la definición de Steve Blank, son el segmento que hasta el momento que hicimos la encuesta había sufrido menos, aun cuando hay segmentos que sufren, y creo que ahí hay muchas más oportunidades y bueno, eso un poco a modo de respuesta. Perfecto. Bueno, también nos llega una pregunta de Claudia D'Annunzio. ¿Cómo estima que se puede actuar en un plan de contingencia frente a las debilidades existentes, en particular en lo que refiere a capacidades institucionales para hacer frente a esta crisis? Y la pregunta es específicamente a la Argentina. ¿Cómo se puede hacer? Claudia D'Annunzio. Hola Claudia, qué lindas preguntas que tenés. ¿Cómo se puede hacer frente a las debilidades institucionales del ecosistema? ¿Estás pensando? Bueno, yo creo que en un plan de contingencia de un gobierno, ya sea nacional, provincial, del nivel que pueda, en primer lugar, creo que hay que establecer, bueno, la realidad, a ver, para Claudia que sabe, hace cosa de cuánto, 10 días estuve conversando con la subsecretaria de Emprendedores, con Mariela Balbo, sobre estos temas, dándole mi opinión, digamos, y bueno, instando a que lo primero que hay que hacer es estar cerca y ver
la realidad concreta, hoy las tecnologías por vía remota es muy fácil hacerlo aun cuando haya limitaciones. Lo primero es establecer el puente, y establecer el puente quiere decir poder tener un diálogo, y fortalecer quiere decir, por un lado, ver la posibilidad de que alguna de las medidas de alivio que pueda haber para emprendedores puedan ser gestionadas con la intervención de aquellas instituciones que tienen pues a base de capacidades. Quienes no la tienen, lo único que vamos a hacer es perjudicar a los emprendedores que necesitan acceder a las mismas. Y hace falta un plan de fortalecimiento, o sea, las propias instituciones pueden ser, a ver, cuando decimos fortalecer capacidades, yo ahí incluyo un concepto amplio en el sentido de capacidad de respuesta también, como capacidad institucional. Y si uno sigue, por ejemplo, la clasificación de McKinsey de las etapas de respuesta ante la crisis, la primera es resistir, y entonces creo que lo primero que hay que hacer es ayudarlas a resistir. Y en ese sentido, si hablamos de Argentina, yo voy a decir algo que posiblemente no sea simpático, porque creo que en Argentina, Argentina tenía desde antes de la crisis una necesidad de definir qué plataforma institucional tiene, con toda la diversidad que se puede, por supuesto, admitir, pero a la hora de apoyar desde la política pública, creo que ha habido largos años con gobiernos de los distintos colores, ¿no? Donde no hubo una definición clara sobre cuál es la plataforma institucional requerida, ni cómo fortalecerla del todo. Ha habido mucha diversidad y se ha catalogado como incubadoras a quienes lo son, pero también a quienes no lo son. Entonces yo creo que hay que primero ayudar a la resistencia, y la resistencia institucional puede tener que ver con ver cuestiones de caja. Resistir en primer lugar es cuestiones de caja, en segundo lugar es colaboradores, hay muchas instituciones que están con dificultades de pagarle a su gente, entonces ver qué es lo que se puede hacer como para que esta resistencia ocurra. Y por el otro lado, si vamos a hablar de inyectar recursos, naturalmente ahí sería muy selectivo porque estamos en un contexto donde los recursos escasean significativamente. El gobierno lanzó un programa de redes de emprendimiento, en primer lugar a nivel de... Ahí te escuchamos muy bajito, Hugo. A ver, ahí el tema Ahora, con el audio. A ver ahí. ahora, Ahora sí, sí, un poquito mejor. el gobierno lanzó un programa de redes que seguramente, Claudia, vos debes conocer mejor que yo, todavía no lo he visto en detalle o está arrancando. Posiblemente ese sea un canal con el gobierno, que el gobierno está buscando en esta lógica de plataformas que se eviten duplicaciones, que las organizaciones colaboren. Todavía no sé cómo exactamente va a funcionar, pero esos canales seguramente van a recibir recursos para que puedan trabajar con los emprendedores. Y eso habrá que ver, pero puede ser una vía. Ahí también creo que respondes un poco la otra pregunta, ¿cuáles pudieran ser las razones para que Uruguay se moviera tan rápido, ¿no? Un poco la antítesis de lo que podría ser el caso argentino, ¿no? Ahí creo que hay una combinación de cosas. Creo que hay cuestiones más estructurales de Uruguay. Creo que hay pero eso sin quitarle ningún mérito a los uruguayos. Creo que por un lado la cuarentena, y yo no voy a en este sentido criticar las cuarentenas ni nada, ni los confinamientos, cada país, sus gobiernos saben cuál es su situación y la verdad que son decisiones muy complejas, difíciles. Pero quiero decir, entiendo que las restricciones en Uruguay han sido menores, la estrategia fue diferente. Insisto, no es que estoy diciendo que una estrategia es mejor que la otra, pero es una restricción más fuerte complica más que una restricción más liviana. Pero por el otro lado, Uruguay parte de un ecosistema que está entre los que dentro de inclusive nuestro índice de condiciones sistémicas, en lo que tiene que ver en particular con política de emprendimiento, está entre las que más activa está. La Agencia Nacional
de Investigación e Innovación, la Agencia Nacional para el Desarrollo Económico, con sus programas de emprendimiento, se han preocupado por estar muy cerca de los emprendimientos y de las instituciones, y por el otro lado rápidamente han continuado con sus programas por la vía remota, no han discontinuado programas. Entonces, ahí de alguna manera creo que los ecosistemas pueden responder también en función de sus fortalezas preexistentes, ¿no? Si uno toma una perspectiva evolucionista del ecosistema, el sendero previo, la trayectoria previa y hasta dónde se ha llegado, naturalmente que quienes tienen mayores fortalezas tienen más capacidades también para responder. No es sorpresivo que Uruguay, Chile, Costa Rica. Entonces, la verdad es que más allá de algunas cuestiones como lo que decía, la severidad del confinamiento, estas cosas, la respuesta de los gobiernos, las capacidades institucionales previas, todas estas cosas ayudan a entender esto. Bueno, ahí hemos tenido varias preguntas y comentarios. La verdad que sin duda esta crisis se nos presenta, y cuando trazó este paralelismo con la crisis del 30, claro, no estaba ni el fenómeno de la globalización ni las nuevas tecnologías, tal vez como posibles respuestas también, ¿no? Para esta salida a la crisis. Y en eso también se hace difícil poder trazar algún paralelismo histórico que nos dé respuestas o herramientas para este contexto. Y ahí también está la dificultad de los gobiernos, aquellos que ya venían con crisis económicas, donde se les presenta a su vez la pandemia y donde no tienen los mecanismos institucionales y muchas veces ni los educativos, ni las instituciones educativas de los países preparados para ello. Me gustaría volver un poco a las recomendaciones, Hugo, lo que ve como posibles propuestas o salidas para aquellos emprendedores y emprendedoras que nos están escuchando y que tal vez necesitan ese tipo de recomendaciones, de qué manera, más allá de la observación, porque hoy más que nunca no podemos descartar nada, ningún escenario, pero de qué manera todos estos emprendedores y este ecosistema emprendedor de la región puede de alguna manera tener alguna respuesta, si hay alguna región del mundo que usted esté observando que está liderando un poco más estos temas y que puede echar luz también a este escenario. Sí, yo creo que, a ver, no es fácil dar recomendaciones en este contexto, ¿no? Creo en ese sentido, más que llamarlas recomendaciones. De hecho, en el algo que no dije, estos resultados de esta encuesta están en un estudio que, dado que esto lo hicimos con el Banco Interamericano de Desarrollo, hicimos una publicación conjunta, Prodem y el BID, y concluimos, sí, con recomendaciones que ustedes pueden acceder fácilmente. Ahí estamos planteando la necesidad de que los gobiernos incluyan en sus políticas de alivio a los emprendedores y las empresas jóvenes y refuerzos de capital semilla, pero no solamente por entregar un subsidio de salvataje, sino acompañado de mentorías de gente experimentada en manejo de crisis, que ayuden por el otro lado a repensar cómo va a ser el negocio. O sea, este es un momento donde si el equipo emprendedor tiene 2 o 3 personas, lo ideal sería que por un lado todos se focalicen en ayudar a sacar el agua que ha inundado, digamos, la casa, que esto es el salvataje, pero por el otro lado que haya uno que tenga la responsabilidad de estar mirando un poco más allá, de estar mirando el día después, porque nada indica que los negocios van a volver a hacer lo mismo, que el comportamiento de la demanda va a ser el mismo, va a haber cambios de patrones que todavía no sabemos, y entonces posiblemente mirando las noticias, hablando con gente de otros ecosistemas donde por ahí están más cerca del día después, porque hay ecosistemas donde ya están volviendo a nivel global a la normalidad. Entonces, conversar con ellos, ver qué quiere decir esa nueva normalidad, aun cuando todavía es preliminar y precaria,
Eso me parece que puede servir. Y no solamente a nivel de las organizaciones de los ecosistemas, sino de los emprendedores y de cómo se están modificando eventualmente patrones de comportamiento. Ayer mismo estaba charlando con quien es nuestro partner para el encuentro anual de PRODEM, que este año tuvimos que postergarlo para mayo del año que viene, que es de Costa Rica. Y bueno, Costa Rica está en una situación como bastante diferente que Argentina. Entonces me estaba contando cosas de cómo funcionaba en Costa Rica, donde uno podría decir, bueno, a ver, ¿en qué medida puedo imaginarme dónde va a estar Argentina? Digo cualquier cosa. No sé, ojalá en septiembre, en octubre. Bueno, probablemente sea parecido a cómo está Costa Rica hoy. Entonces, ahí me parece que hay un contacto muy importante, por un lado, con resistir hoy, esto que decía de sacar el agua que inunda rápidamente, lo que se puede, como se puede. Creo que ahí hay otra recomendación a la luz de algunas prácticas que uno está viendo, de hecho, que podría ser positiva, si bien desconozco la sencillez de su implementación. Lo he visto como iniciativa que llevó adelante Endeavor, lo he visto como iniciativa que implementó Mercado Libre, y me pregunto si no hay algo que para que haya más empresas que puedan aplicarlo no requeriría de alguna medida de política pública. ¿Y a qué me refiero? En ese momento Endeavor lo que hizo, y estoy hablando de abril, fue conectar distintas empresas Endeavor, distintos emprendedores Endeavor, y pensar en lo que, ellos no lo llamaron así, pero a mí me viene a la cabeza el término clearing, como una suerte de clearing de trabajadores. ¿Qué es un clearing de trabajadores? De un lado hay un emprendedor, una empresa que no sabe cómo hacer con los empleados que tiene y no los quiere perder o no los puede despedir. Cualquiera de las dos razones es suficiente como para pensar, ¿no habrá otra empresa que los esté necesitando? Entonces, si bien los que están necesitando son una pequeña minoría, pero en el caso concreto de Endeavor, buscó hacerlo entre sus emprendedores y Mercado Libre concretamente, en forma temporaria, le tomó gente que trabaja en una cadena de tiendas de comidas, que seguramente están con el delivery nada más entregando, pero bueno, todo lo que tiene que ver con los mozos tenía el problema. Y para atención al cliente, Mercado Libre necesitaba más gente, porque sus operaciones se multiplicaron enormemente. Bueno, temporariamente fue como un préstamo de gente. Entonces los sueldos los pasa a pagar en las obligaciones, las pasa a pagar Mercado Libre. Y bueno, esa flexibilidad beneficia absolutamente a todas las partes. ¿Por qué? Porque en el caso de Argentina, concretamente, Le Pen Quotidien, que es la cadena de tiendas, le deja de tener que pagar, los trabajadores se benefician, el gobierno que se hace cargo de subsidiar la mitad de los salarios en la medida en que los termina pagando, no sé cómo es este caso, si termina pagando y Mercado Libre paga la mitad, hay que ver cómo es el acuerdo, no importa, pero lo que voy es que por el lado de las dotaciones, o sea, las cuestiones clave, ¿cuáles son? Son tres. Son para resistir financiamiento y la gente, los recursos humanos, y para recibir oxígeno, la demanda. Entonces, no hay mucho más que eso. Ahora, para que eso es lo que hace el negocio. Mientras tanto, todo eso está entornado por el acompañamiento que pueda dar un mentor para repensarse. Bueno, va por ahí, no sé, tiré un montón de cosas desordenadas, no sé si del montón fue tan montón, ni si tampoco aporta demasiado, pero es mi... En el estudio este que publicamos con el BID pusimos más cosas y sería demasiado largo por ahí. Bueno, ese informe sería muy interesante que después lo podamos compartir a ¿Cómo través del no? consejo, ¿Cómo no? a todos los espectadores que hoy nos están siguiendo, las personas que también luego nos van a escuchar a través de YouTube cuando este video se suba, así que creo que sería un informe muy, muy interesante para todos los que quieren profundizar más en estos aspectos que el doctor Hugo Cantis nos ha estado mencionando. Ahí le mandan saludos desde Puerto Rico, Gisela muchas Carrero, gracias. y bueno, hay varios mensajes
gente amiga que lo sigue y que se conocen, así que es muy lindo recibir esos comentarios. Sin duda hay un nuevo rol del Estado también en términos de política pública, qué tipo de presencia con respecto a este tema, sobre todo en la región también se presenta como interrogante, aquellos que van a dar respuesta o no, o prefieren todavía no intervenir tanto en estos temas. En el caso tal vez de lo que fue mencionando de Argentina, bueno, podemos ver como algunas medidas, tal vez no del todo integrales, o habría que ver un poco más en este sentido de mentorías o de propuestas como menciona, que creo que ahí hay un par de luces muy interesantes que estuvo brindando Hugo, en lo que hace también a las necesidades de los emprendedores en esta urgencia, más allá del aspecto económico, pero también repensar nuestro negocio y cómo salimos adelante. Y también otro indicador que mencionó, o otra característica, es no pensar esta vuelta a la normalidad como la que teníamos, ¿no? Eso, sin duda, cada vez más los especialistas y los expertos a nivel mundial nos invitan a pensar esta nueva vuelta a la rutina cuando se pueda dar en los países, en mayor o menor medida, que va a ser distinta y que también eso implica que los negocios, los emprendimientos los pensemos de otra manera, y tal vez las nuevas tecnologías en eso nos den una posibilidad o no. En algunos rubros lamentablemente no es posible, y en esos rubros en particular habrá que ver también qué contención gubernamental hay en términos de política pública, de legislación. Acá no hemos hablado, pero también yo creo que el aspecto de legislación es muy importante para pensar a mediano y largo plazo con respecto a todos estos temas, ¿no? Así es, Analía. Cuando yo decía lo del reemprendimiento, muchas veces el reemprendimiento, más allá de los apoyos tradicionales, requiere cuestiones que tienen que ver con legislación. Algo que por ahí no dije recién y muy brevemente no quisiera dejar de señalar, porque está muy vinculado a los resultados del estudio, es que esto que tiene que ver con el costado humano. Y habrá que ver qué quiere decir, ¿no? Lo primero, por ahí por ser argentino, uno está muy acostumbrado a que el costado anímico, lo humano, en Argentina quiere decir enseguida ir al psicólogo. Es algo muy es un deporte popular, digamos. No estoy diciendo tanto como eso, pero sí me parece que uno podría pensar, no sé, pensando juntos en voz alta, ¿por qué no armar las organizaciones del ecosistema, grupos, no digo de autoayuda, que es un término que no me termina de gustar, pero grupos de apoyo, en definitiva, donde conversen con un empresario más experimentado, que por ahí tiene determinadas experiencias y capacidades, un empresario junto a alguien que tenga un perfil capaz de tener una escucha, una contención mayor, porque la verdad es que también lo que hay que preservar es la salud mental. Uno dice que el financiamiento, que el salvataje de acá, de allá, pero si la cabeza de la gente no está en un mínimo de equilibrio, todo lo demás no sirve para nada y es tirar la plata a la basura. Bueno, en la webinar anterior estuvimos hablando de la resiliencia en los emprendimientos, Así es. en el ecosistema emprendedor, y creo que ese concepto es clave hoy más que nunca para que lo incorporemos en estos ecosistemas. Y sin duda este tipo de dinámicas, ojalá que algunas universidades o entidades gubernamentales que abordan estos temas escuchen estas propuestas o puedan implementar alguna de estas acciones, porque sin duda hay también una solidaridad distinta, que eso me parece maravilloso remarcar también en estos tiempos, y yo lo quiero ejemplificar hasta al principio, cuando empezó la pandemia, que las personas no sabían usar Zoom y rápidamente se whatsappeaban y decían, ¿cómo uso? Y otro amigo le decía, mira, te lo bajás, 2, 3 tips vía WhatsApp, te ayudaban a instalarlo, y esa sinergia que se ha ido dando en términos de solidaridad, yo creo que esta pandemia nos la ha propuesto de alguna manera. La humanidad también se ha solidarizado o ha incorporado más este aspecto de compartir conocimiento, que el conocimiento no es solamente nuestro o egoísta, sino que al contrario, es para dar. Y en eso también es muy interesante que aprovechemos
bueno, esa dinámica que también se está dando y se está gestando, y que desde los distintos sectores podamos acompañar, desde los ámbitos académicos, sin duda. Bueno, este tipo de espacios, por supuesto, busca dar algún tipo de respuesta o colaboración en ese sentido. Y bueno, para mí ha sido un enorme placer, Hugo, tenerte en este webinar. Esperamos tenerte pronto también con otros estudios. Nos mencionabas que tal vez hagan uno nuevo, lo vayan a actualizar. Así que bueno, cuentas con el Consejo Internacional de Pymes para poder difundirlo, y bueno, y todos los participantes que nos han escuchado el día de hoy, y que después nos van a seguir también a través de YouTube. Así que no sé si quieres dar tu contacto también, o que te busquen a través de las redes sociales, si te quieren hacer alguna consulta más. Por nuestra parte, estamos muy contentos de esta webinar. Cómo no, muchas gracias, Analía, por tus palabras y por la invitación. Gracias a todos los que participaron y a las preguntas. Para quienes quieran seguir en contacto, mi correo es muy fácil, es hcantis@gmail.com, también www.prodem.ungss.edu.ar, que a través de Prodem podemos estar en contacto, tenemos muchos materiales por compartir, y bueno, seguiremos en contacto. Hugo, this is Perfecto, fantastic. Dr. Ayman. Yes, yes, I've been listening in, and I'm trying to understand here, but I'm doing my best here. So, but I have an idea to propose to you, because this is, I think, our 4th or 5th webinar in the Spanish language here. But Yeah. Hugo and Analia, I want you to think about this. You don't have to answer now, but something for us to consider here as we plan to go to Paris for 2021, but also the great work that you're doing and the research you're doing here, right? I'm proposing this idea, and we can open up to our colleagues from different parts of the world as well, but we do a half-a-day research conference, both in English and in Spanish, okay? And online, we do it online, a half-a-day research conference, and we invite all the colleagues from around the world to learn about the research that you're doing, which is very important. You've done excellent work with the IDB and so on, and put together what we call a framework for our next World Congress in Paris. So something that we can come collectively together, Hugo, and start to think about the different type of researchers that you want to invite, the others that we want to bring in from our friends from the AIDB and so on, and we bring them all together in an online research conference. This is a proposal that ICSB thinks it's timely, that we need to start doing it. Well, your thoughts or reactions on this? Let's start with Hugo and then maybe Analia. Well, I think Ayman is a great idea. I share with you your perspective. Yes, that's what I have to say. That's wonderful. I think that would be powerful to get also publications more in Spanish. That's something we need also in ICSB. So I will be more than glad to collaborate with Dr. Cantis. And I would like also to say thank you, Maria Fernanda Andres. Dr. Maria Fernanda, she's with us in this webinar. And well, of course, we are going to collaborate in this. That's great. So out of this, we can say we have the seeds of an idea for a research conference, and we go from there. That's wonderful. Excellent, excellent. Okay, thank you, Ayman. Thank you for everything. And well, we keep in touch. We're going to see you all. Probablemente haremos otra nueva serie en español, así que nos vemos pronto. Un abrazo virtual y cuídense mucho. Igualmente, gracias y un abrazo para todos. Que estén bien. Bye, bye.